José Swing es el nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia luego de que Iván Saquicela fue cesado por la Judicatura. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó el informe sobre el veto parcial presidencial donde no aumenta el IVA, pero necesita 92 votos para evitar que suba. La Asamblea vota si ratifica o no el tratado comercial con China, cuyos beneficios y posibles perjuicios fueron analizados en un informe por la CEPAL. La intervención en la cárcel de Cotopaxi pone en evidencia cómo las mafias mandaban en ese penal, donde los cabecillas de las bandas criminales asignaban las celdas a los presos, ignorando las órdenes judiciales y los controles. Tendremos otra exclusiva de Televistazo. Para poder estructurar un nuevo gabinete. El expresidente chileno Sebastián Piñera, que piloteaba el helicóptero, se sacrificó para salvar a los familiares que lo acompañaban en su viaje. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, comenzamos con las noticias. El Pleno de la Corte Nacional está reunido para definir a su nuevo presidente encargado. ¿Quiénes son los candidatos? Jacqueline Rodas sigue la sesión. Sí, bueno, al parecer ya hay una decisión tomada. Desde las 10:30 de la mañana están reunidos 11 jueces titulares y 6 conjueces, pero de manera informal. Sin embargo, varios de ellos nos han confirmado que ya existe un acuerdo y que el juez José Swing será nombrado en las próximas horas como el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia. Conocemos también algunos detalles de lo que ha ocurrido en esta sesión informal que dio como ganador de la presidencia encargada a José Swing. Hubo una primera votación en la que él obtuvo 9 votos y el otro candidato era el juez Alejandro Arteaga, que obtuvo 8. Luego de esto han conversado los jueces y conjueces y han llegado a este acuerdo que también incluye encargar la presidencia subrogante a la jueza Emma Tapia. Conocemos también que están por instalarse ya en un pleno formal. Al momento se analiza si es que es transmitido o no en vivo, pero sería ya únicamente para formalizar esta decisión, este acuerdo al que ha llegado la Corte tras la salida de Iván Saquicela. José Swing es un magistrado que pertenece a la Sala de lo Contencioso Tributario, tiene larga historia aquí en la Corte Nacional. En el 2013 fue destituido por el Consejo de la Judicatura de Gustavo Yalc y se reintegró a sus funciones en 2020. De confirmarse ya con la sesión formal de la Corte, la designación de José Swing como presidente encargado de la Corte Nacional, él estará en estas funciones únicamente durante 8 meses, que es el aproximado que ha dado el Consejo de la Judicatura para que termine el concurso para nombrar a los jueces titulares. Cuando la Corte tenga ya sus 21 jueces titulares, se nombrará al presidente definitivo hasta el cierre del periodo. Es lo que está ocurriendo aquí en la Corte Nacional. Estamos pendientes de esta sesión formal donde se oficializará el nombre de José Swing como presidente encargado de la Corte, Gaby. Gracias, Jackie. Como vimos, el Consejo de la Judicatura puso fin al dilema de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Este martes notificó a Iván Saquicela con la acción de personal que da por terminado su nombramiento de titular del organismo. Fabiola Santana informa. Pese a sus esfuerzos, Iván Saquicela no logró quedarse como presidente de la Corte Nacional de Justicia. Su último intento por permanecer en el cargo fue este martes. Se reunió hasta la noche con los jueces, pero no consiguió su respaldo. Le quedó buscar una salida honrosa. A las 10 de la noche anunció que daba un paso al costado. Al Ecuador el respeto, lealtad, amor que le tengo a la función judicial es más importante que mi posición jurídica. No renuncio al derecho y a la institucionalidad. Por ello prefiero renunciar de forma irrevocable al cargo de presidente de la Corte Nacional. El día de hoy dialogamos intensamente juezas y jueces. No hay acuerdos. Al renunciar a mi cargo y posición jurídica, exhorto a los magistrados y magistradas a llegar a un consenso por el bien de la institución y el país. Siempre dije primero el derecho y la institucionalidad.
Una hora después, el Consejo de la Judicatura lo dejó sin piso. En un comunicado informó que a las 21:23 de este martes, la Dirección de Talento Humano de la institución le había notificado la terminación de su designación como presidente de la Corte Nacional de Justicia y que desde ayer mismo él debía retornar a su cargo de origen como juez de la Sala Penal. Esta notificación fue enviada a Iván Saquicela 37 minutos antes de que él hiciera pública su renuncia irrevocable. Este miércoles el magistrado se despidió de la presidencia en una rueda de prensa. Me voy con el mejor salario existencial, el deber cumplido. Ahora él despachará los casos que llevaba la conjueza Mercedes Caicedo, quien lo reemplazó durante los últimos meses. Noboa, camino a lograr su IVA. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe sobre el veto presidencial. La mesa recomienda al Pleno ratificarse en que no se incremente el IVA y se mantengan las otras contribuciones. Patricio Díaz con el informe. La Comisión de Desarrollo Económico trató ya la objeción del Ejecutivo a la ley que busca financiar el conflicto armado interno. Ayer, el Pleno de la Asamblea aprobó el texto de la norma sin el incremento del IVA al 15%. A pocas horas, el presidente lo vetó, insistiendo en la revisión del impuesto. Y esta mañana, la comisión aprobó el informe sobre la objeción parcial. En la mesa, se decidió recomendar al Pleno la ratificación en el texto aprobado por la Asamblea, es decir, sin incrementar el impuesto al valor agregado. Votaron a favor los 3 legisladores correístas, el asambleísta socialcristiano y de manera sorpresiva la presidenta de la mesa y jefa de bloque del oficialismo, Valentina Centeno. El resto de sus compañeros de bancada se abstuvo. Centeno no quiso pronunciarse ante la prensa sobre su decisión. Tampoco hubo una posición de su bloque. El informe no es vinculante. Para que la Asamblea se ratifique en su texto se requieren 92 votos. En la sesión de ayer, solo se alcanzaron 83. El correísmo dice que buscará los respaldos que hacen falta. Es importante señalar, 83 votos en contra y 9 abstenciones. Ojo, 2 ausencias. Ahí están ya más de 92 votos. Si no se consiguen los 92 votos, habrá un allanamiento tácito a lo que vetó el presidente, es decir, el incremento en el IVA. Ahí el presidente de la República tiene la potestad de, después de 30 días de haber abocado conocimiento a la Asamblea Nacional, publicar en el registro oficial tanto el informe de la Asamblea como su veto. Y la convocatoria del presidente de la Asamblea al Pleno para tratar el veto fue también inmediata. Se realizará el próximo viernes a las 11:35 de la mañana de manera virtual. Y el presidente Daniel Noboa insiste en el incremento del IVA hasta en un 15%. El veto será tratado este viernes en el Pleno. Diego Puente con el reporte. La respuesta del presidente Daniel Noboa fue veloz. En 2 horas notificó a la Asamblea con el veto parcial a la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno. Él insiste en subir el IVA en un rango que va del 12 al 15% y deja discreción del Ejecutivo cuando implementarlo. En una disposición reformatoria dice que el presidente de la República podrá modificar la tarifa general del impuesto al valor agregado previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas, es decir, del Ministerio de Finanzas. Horas antes, la Asamblea había rechazado el aumento inmediato del IVA al 13% con un incremento gradual de 2 puntos hasta el 2026. El mandatario también se ratifica en la reducción del IVA al 5% en las transferencias locales a los materiales de construcción para dinamizar este sector. Sobre la contribución temporal sobre utilidades de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, se mantiene el texto aprobado por los asambleístas. El impuesto se grava según las utilidades. Menores a $5 millones contribuirán con 5% y mayores a $100 millones con 25%. El mandatario no objetó que el impuesto a la salida de divisas, ISD, pase del 3.5 al 5%. Con la ley se derogan los decretos ejecutivos firmados por el expresidente Guillermo Lasso, que buscaba la disminución paulatina hasta llegar a 0. Noboa no se opuso a la contribución especial temporal de 3.25% sobre las utilidades de las grandes empresas que aprobó la Asamblea. Este arancel estará vigente en 2024 y 2025 y no será sujeto a facilidades de pago.
Y con la aprobación parcial de la ley, la Asociación de Bancos y el Comité Empresarial analizan presentar una acción de inconstitucionalidad ante los impuestos creados por la Asamblea Nacional para enfrentar el conflicto armado interno. Adriana Bermeo con el informe. Y en ese orden, el Pleno de la Asamblea no dio paso al incremento del IVA, pero sí al pago de otros impuestos que se cobrarán a bancos, cooperativas de ahorro y crédito y a las empresas. La creación de estas contribuciones, como se denominan en el texto aprobado, contradicen lo estipulado en la Constitución porque el artículo 135 señala que solo el presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. Este argumento está bajo análisis en la Sobanca. Autoridades de bancos privados estudian lo que harán frente al impuesto de hasta el 25% a las utilidades de la banca. No descartan presentar una acción de inconstitucionalidad. Este impuesto que se ha aprobado para los bancos es un impuesto discriminatorio y en consecuencia podría ser inconstitucional. Antes de presentar una acción ante la Corte Constitucional, la Asociación de Bancos espera la emisión del reglamento de la ley y contemplan la posibilidad de que se reconsideren porcentajes, montos y plazos para la contribución. El Comité Empresarial Ecuatoriano también analiza los escenarios legales y posibles acciones antes de que entre en vigencia la ley. Argumentan que el cobrar un impuesto adicional a los grandes contribuyentes sobre sus ganancias reportadas en 2022 y 2023 es inconstitucional, porque la ley no permite que los impuestos sean retroactivos. Expertos detectan flagrantes inconstitucionalidades en los procedimientos de la Asamblea y la Presidencia en el trámite de la ley para financiar el conflicto interno. Ahora la pelota queda en la cancha de la Corte Constitucional. Que el país asistió ayer a una galería de inconstitucionalidades, señalan expertos en esa rama del derecho. Una asamblea creando impuestos sin tener competencia para ello. Un ejecutivo vetando un tema que no fue aprobado por el Pleno. Y que eso no es gratuito, dicen. Que hay una razón por la que se opera de esa manera. Sí, hay una razón, que es que la Corte se te demora 500 años en despachar el tema, tú cobras el impuesto, no te lo hacen devolver y es más, en varios casos la Corte, que se ríe de sus propios precedentes, dice, pero bueno, termine nomás de cobrar por el siguiente y el subsiguiente periodo fiscal, como pasa con el ISD. Y destacan que el problema es que pese a que existen caminos legales para llegar al mismo objetivo, dos poderes del Estado decidieron ponerse de acuerdo para tomar un atajo por fuera de los límites constitucionales. La Corte Constitucional debería darle un trámite prioritario a esta normativa y también, de ser el caso, suspender los efectos de los tributos. Caso contrario, si es que la Corte Constitucional resuelve de acuerdo al orden cronológico y tomándose el tiempo que ellos quieren, a la final del día estas demandas no van a tener ningún tipo de efecto jurídico. Ahora, los hechos generan precedentes y lo que hoy unos celebran como victoria en algún momento se devolverá como un boomerang y quizás allí ya no haya sonrisas. Cuidado, presidente Noboa, con lo que está haciendo con esta gracia, porque el día de mañana usted presenta un proyecto de ley impositivo y no le van a hacer el favorcito que le han hecho ahora de, aparte de no haberle aprobado su IVA 15, sino que le han creado otras contribuciones que usted alegremente está aceptando. Bueno, y si te rebajan el impuesto a la renta el día de mañana, si te rebajan, por ejemplo, el montante del ISD o el IVA sin la iniciativa presidencial, naturalmente ahí sí va a saltar hasta el techo, ¿no? Eso va a ocurrir. Por ahora lo cierto es que lo resuelto reabre ese viejo debate de si el fin justifica los medios y el de la seguridad jurídica y el del respeto a las normas. Lo que estamos viendo es que se ha utilizado trampolines jurídicos para que la Asamblea Nacional meta impuestos sin iniciativa del presidente de la República por la ventana. Y el presidente de la República también está insistiendo con impuestos que ya fueron negados por la Asamblea Nacional. En ese contexto, con aromas jurídicos, cualquiera puede crear impuestos. Tendrá la Corte Constitucional entonces la labor, ante demanda interpuesta, de definir si ejecutará irrestrictamente su rol de garante de la Carta Magna o si se van a sumar con retrasos y silencios a esos criterios que normalizan la acción política por fuera de la ley.
La autopsia practicada al cuerpo del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, determina como causa de muerte la asfixia por sumersión. El exmandatario que piloteaba su helicóptero quedó atrapado en la nave y se hundió con ella al caer en el lago Ranco en la tarde del martes. A la par, se investiga qué falló en la parte técnica y operativa de la nave, como detalla ahora Pedro Jiménez. Los primeros pasos en la investigación por la muerte de Sebastián Piñera los dieron la Fiscalía y la Dirección del Servicio Médico Legal poco después de recuperado el cuerpo, que había quedado atrapado dentro del helicóptero a una profundidad de 40 metros en un lago. El informe de la autopsia menciona asfixia por sumersión. Piñera no pudo salir de la nave, se hundió con ella y se ahogó. Es la familia quien ha sido informada de los resultados obtenidos a través de la autopsia. La fiscal Tatiana Esquivel agregó que ahora toca conocer las causas del accidente, una etapa en la que intervienen la Policía de Investigación, la Armada Chilena y la Dirección de Aeronáutica Civil. Piñera viajaba junto a su hermana Magdalena, su amigo Ignacio Guerrero y el hijo de este. 3 acompañantes que lograron lanzarse a tiempo y llegaron a nado hasta la orilla del lago. Y en versiones atribuidas a la hermana del expresidente, este les dijo: salten primero, porque si salto con ustedes el helicóptero nos cae encima. Un gran hombre, un hombre muy generoso y muy valiente. Así, la investigación avanza mientras Chile vive 3 días de duelo nacional. El cuerpo del exmandatario Sebastián Piñera llegó a la ciudad de Santiago hoy, mientras se ultiman los detalles del funeral de Estado. Ileana Suárez con el informe. El cuerpo del expresidente Sebastián Piñera llegó al aeropuerto de Santiago, donde lo recibió el mandatario Gabriel Boric, acompañado de varios ministros para rendir los primeros honores. El ataúd, cubierto con una bandera chilena, fue transportado unos metros sobre un carruaje de madera y escoltado por parte de sus nietos hasta un vehículo. Luego será trasladado al Salón de Honor del Ex Congreso Nacional, donde en un área privada su familia y amigos cercanos se congregarán junto al féretro. Por la tarde se abrirá el salón para que el público pueda dar su último adiós al exmandatario. El velatorio se extenderá durante todo el día de mañana jueves. Las honras fúnebres continuarán el viernes 9 de febrero en una jornada que comenzará a las 11 de la mañana en la Catedral Metropolitana, en la que se oficiará una misa. Luego el cuerpo hará un recorrido hacia el Palacio de la Moneda, en donde la Guardia y el presidente de la República, Gabriel Boric, le rendirán un homenaje. El traslado del cofre finalizará en el cementerio Parque del Recuerdo. Cotopaxi, cárcel de privilegios. La intervención militar en la cárcel de Cotopaxi pone en evidencia cómo las mafias mandaban en ese penal. Los cabecillas asignaban las celdas a los presos, ignorando las órdenes judiciales y los controles que se suponía debía mantener el servicio carcelario SNAI. Esta es la tercera entrega de la cobertura exclusiva de Televistazo. Esta es una de las reubicaciones de presos que se ejecutan en la cárcel de Cotopaxi. Este grupo estaba ubicado en el área transitoria y un equipo de Televistazo grabó el momento en el que eran trasladados a pabellones de mínima seguridad. Estos movimientos se realizan desde el 14 de enero, cuando los militares comenzaron la actual intervención. Ese día descubrieron que ninguno de los detenidos estaba en el área o pabellón al que fue asignado por la autoridad. Y lo que es peor, no existe ningún documento que respalde estos cambios a dedo. Que los que la justicia les indicó que estén en mediana seguridad estaban en mínima, y los que estaban en mínima en máxima, o los de máxima en cualquiera de las otras 2 etapas. En esta prisión hay 4.300 presos, 855 de ellos son los más peligrosos y paradójicamente ellos estaban en los pabellones de mínima peligrosidad, con espacios más grandes. La conclusión de los investigadores militares corrobora lo que por años fue un secreto a voces, que las mafias estaban al mando.
A partir del filtro 2, la cárcel era de los PPLs, de los presos. Entonces, ellos decidían dónde ubicarse y dónde ellos les convenía, ya sea porque tenían cerca lo que encontramos también, las galleras. El poder de los cabecillas era tan grande que desalojaron a los guías penitenciarios de las 22 áreas de control y ahí construyeron sus celdas, que también eran su centro de operación criminal. Los pabellones se dividen en 3 pisos. Entonces nosotros encontramos con la verdad que en el primer piso estaba la gente, se podría decir los peones, y en el último piso estaban los líderes o los cabecillas de estas bandas delictivas. No sirve tampoco. Con el tiempo el caos se agudizó porque los presos destruyeron los sistemas tecnológicos con los que la cárcel contaba cuando fue inaugurada. Escáneres especializados para detectar objetos prohibidos en ropa, cuerpo, maletas y hasta carros. Son en total 20 equipos, todos dañados, hasta los cables. El sistema para identificar las huellas digitales tampoco funciona y el circuito de videovigilancia no puede usarse porque las cámaras fueron sustraídas. Los militares explican que la autoridad, es decir, el SNAI, su personal administrativo y los guías penitenciarios, no tenían ningún control. En esta cárcel no hay agua potable y el sistema de alcantarillado colapsó hace varios años. Incluso los presos también habían destruido los reflectores, focos y cables de energía eléctrica. Por eso, en el 80% de la cárcel no hay luz. Mañana, la 4ª entrega del recorrido que en exclusiva hizo Televistazo. Presentaremos cuál es el régimen militar implementado en la cárcel de Cotopaxi, que permanece intervenida desde el 14 de enero por 1.200 uniformados. Estudiantes ecuatorianos denuncian que están siendo inadmitidos en Argentina. Desde la Embajada de Ecuador en ese país ratifican que se ha conocido ya varios casos. Carla Delgado con el tema. En las últimas semanas se conoció que estudiantes ecuatorianos que viajaron a Argentina fueron inadmitidos. El gobierno no precisó cuántos. Nadia Ulloa, especialista en derecho migratorio que vive en Argentina, lleva 21 casos de estudiantes de entre 18 y 20 años que no pudieron ingresar. ¿Qué es lo que está pasando dentro de migración? Migraciones se le están denegando un abogado, a los chicos se les está obligando a firmar actas aduciendo que ellos son falsos turistas y se los está regresando. La política migratoria también se está poniendo mucho más dura. Argentina se había convertido en uno de los destinos preferidos por estudiantes, por la gratuidad de la educación. En los últimos 4 años, según la policía, más de 13.600 estudiantes migraron a ese país para obtener títulos universitarios. Pero desde la llegada de Javier Milei, se estudia la posibilidad de quitar ese privilegio a ciudadanos extranjeros. La Embajada de Ecuador en Argentina recomienda a los jóvenes interesados obtener una visa de estudios o la visa Mercosur antes de su viaje. Y para aquellos que cuentan con la residencia temporal, que actualicen sus datos personales y de domicilio. Las autoridades argentinas recalcan que se han fortalecido los controles migratorios y que no están dirigidos a una nacionalidad en particular. TLC con China, un trámite polémico. 828 productos chinos no podrán ingresar sin aranceles al país en caso de aprobarse el Tratado de Libre Comercio con China. Un estudio de la CEPAL revela las líneas rojas del acuerdo. Informa Francisco Garcés. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, sirvió para definir las denominadas líneas rojas en la negociación del Tratado de Libre Comercio con China. El documento publicado en enero definió el escenario menos favorable para el Ecuador que se hubiera producido si es que se abría totalmente el comercio sin aranceles con el país asiático. El Ministerio de la Producción encargó el análisis durante el gobierno de Guillermo Lasso en el 2022 y esa comisión entregó avances del documento durante la negociación. El tratado fue firmado en mayo del año pasado. El escenario más ácido nos permitió poner nuestras líneas rojas, negociamos con mucha fuerza que tengamos incluso mayor nivel
de exclusiones en partidas sensibles, en productos sensibles, que las que tuvo Perú o que las que tuvo Chile. Entonces tenemos 4 veces más exclusiones que las que tuvo Chile y el doble de exclusiones de las que tuvo Perú. El estudio definió que en el caso de una total liberación de aranceles, el desequilibrio comercial con China se cuadruplicaba y puso cifras. Si en el 2021 fue de 1.051 millones, al 2035 sería de 4.200 millones de dólares. Es verdad, reconoce el estudio, que las exportaciones totales a China hubieran crecido el 7%, pero las importaciones de textiles, calzado, autos, minerales y metales crecerían en un 47%. Y para el 2035, el Ecuador le compraría productos por 10.000 millones de dólares, mientras que China compraría al Ecuador insumos por 5.600 millones. Con esta información, el Ecuador negoció sacar del acuerdo 828 productos chinos que, si se pone en vigencia el tratado, no podrán ingresar sin aranceles, y un cronograma de hasta 20 años para reducir esos impuestos de más de 2.700 productos de ese país hasta llegar a cero. Con las medidas de protección asumidas en la negociación, el estudio fue actualizado, dijo el exministro de la Producción, Julio José Prado. La conclusión fue que las exportaciones ecuatorianas crecerán 7.000 millones de dólares en 10 años. Eso representa 19% más, y las importaciones de productos chinos aumentarán 16%. Y el escenario optimista, que no es imposible si es que logramos meter todos los productos que queremos hacer a China sin barreras fitosanitarias, pues será de un crecimiento de hasta el 32% de las exportaciones y un crecimiento solamente del 16% de las importaciones. La CEPAL calculó que en un escenario más realista, el tratado con China aportará un 0,5% al crecimiento del PIB, hasta 5 veces más que el que se estimó con el Tratado de Libre Comercio con Europa. Hace pocos momentos la Asamblea se pronunció sobre el Tratado de Libre Comercio con China. El presidente del Legislativo, la ministra de Producción y exministros están a favor de la ratificación del acuerdo comercial. Patricio Díaz sigue la votación. Patricio. Estefi, en realidad hace poquísimos minutos se dio ya la votación en la Asamblea Nacional y con 76 votos a favor la Asamblea ha ratificado el Tratado de Libre Comercio con China. Atención, con 76 votos a favor la Asamblea ratificó el Tratado de Libre Comercio con China. Fue una votación realmente dramática porque hasta el último minuto no se sabía si es que se alcanzaban los votos por ciertas diferencias, incluso dentro de los bloques, entre ratificarlo o no. Aquí, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, después de su intervención, confirmó el respaldo de su partido, el Partido Social Cristiano, también el respaldo de ADN, del bloque oficialista, parte de Construye. Algunos independientes e incluso una legisladora de Pachacutic se mocionaron o se respaldaron este Tratado de Libre Comercio. De lo que dijo la ministra de la Producción esta mañana, de inmediato se tendrá que dar conocimiento a China de la ratificación de este tratado y se podrá entrar en vigencia al menos una parte de este tratado que corresponde a productos de origen agrícola y que tendrán arancel cero. Es lo que ha dicho la ministra de la Producción. También se hizo la reconsideración y queda así confirmado que el Tratado de Libre Comercio con China se ratifica. Quienes se opusieron, en este caso fue el correísmo y también parte de Pachacutic, entre otros legisladores. 76 votos a favor, entonces confirman el Tratado de Libre Comercio con China. Al volver le contaremos qué dicen los expertos. Representantes del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño explican que el evento climático se fortaleció en estos días, por lo que se espera más lluvias. Pero ¿por qué no se experimentó este evento en noviembre, cuando el país lo tenía esperado? Bessie Granja con la explicación. El 18 de septiembre de 2023, Ecuador declaró la alerta naranja en 143 cantones. Según el gobierno anterior, la decisión se aplicó por la llegada inminente del fenómeno del Niño al país. En octubre, autoridades de la Armada viajaron durante un mes en el buque de investigaciones Orión y establecieron una fecha máxima para experimentar lluvias.
15 de noviembre del año pasado. El pronóstico no se cumplió. Según el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, CIFEN, hay una explicación. Tuvimos el fortalecimiento del anticiclón del Pacífico Sur y hizo entonces que las lluvias del Niño no tuvieron esta barrera de vientos y no ingresaran al Ecuador. Dicho de otra forma, en el Océano Pacífico este anticiclón que tiene un movimiento de giro antihorario y que lo acompaña a vientos con dirección de este a oeste, chocó contra el calentamiento del mar, característico del fenómeno del Niño, provocando que éste baje su temperatura. Se podría decir que fue una suerte climática para Ecuador, pero no para otros países donde el Niño se siente con fuerza. El oceanógrafo detalla que luego de que los vientos del anticiclón del Pacífico se debilitaron, se espera ahora el fortalecimiento de las lluvias. También temperaturas más altas y humedad. El experto aclara que no se pueden hacer proyecciones a largo plazo sobre el comportamiento de un evento climático como el Niño. Lo que sí se puede tener claro es cómo actuará este fenómeno en días próximos, realizando monitoreos constantes para reaccionar a tiempo ante sus posibles efectos adversos. Un doble atentado con bombas en Pakistán deja decenas de muertos y heridos un día antes de las elecciones parlamentarias, alterando así el ambiente político en ese país. 26 personas murieron hoy en 2 explosiones en el suroeste de Pakistán. El primer ataque ocurrió en el distrito de Pishin, a 100 kilómetros de la frontera con Afganistán, por un dispositivo dejado en una motocicleta frente a la oficina de un candidato independiente. 15 personas murieron por el estallido. Una hora después, otra bomba explotó en la sede de un partido islamista radical, conocido por respaldar al movimiento talibán. Ahí murieron otras 11 personas. Ningún grupo extremista ha proclamado hasta ahora la autoría de los atentados. La violencia ocurre mientras el país se alista para las elecciones parlamentarias de este jueves, empañadas además por acusaciones de fraude. El gobierno argentino fracasó en el intento de aprobar la mega ley conocida como Omnibus, con la que el Ejecutivo planteó una serie de cambios profundos en la estructura del Estado y buscando además poderes excepcionales para el presidente en materias tributarias, económicas, laborales y otros sectores. Ante el rechazo de varios artículos durante los debates en el Congreso, el oficialismo dio por terminada la sesión. El presidente Javier Milei fustigó a los opositores llamándolos delincuentes que no quieren una Argentina mejor porque no están dispuestos a ceder privilegios. Para insistir en este proyecto de reformas, el gobierno deberá empezar otra vez desde cero. Los agricultores y ganaderos de España se suman a las protestas por la crisis del sector y por las políticas agrarias y ambientales de la Unión Europea. Cientos de tractores bloquean desde ayer vías en Madrid, Valencia, Salamanca, Valladolid, Barcelona y en la región de Extremadura. El sector rechaza la importación de productos agrícolas de terceros países, especialmente de Marruecos, así como de Asia, sin exigencias de mayores controles de calidad. Esta manifestación continuará por el resto de la semana. Hoy se cumplen 40 años del primer vuelo autónomo de un astronauta en el espacio. El 7 de febrero de 1984, Bruce McInnes, miembro de la NASA, se aventuró a dar un paseo completamente desacoplado de su nave. Usó una unidad de maniobra manual impulsada por nitrógeno para moverse libremente. Este histórico quedó plasmado en esta fotografía en la que aparece flotando sin ataduras con el planeta Tierra de fondo. La foto fue tomada por un compañero desde el transbordador espacial Discovery. Reclusas dentro de un centro penitenciario en Bolivia abrieron una peluquería canina como parte de un programa de reinserción social. La Perruquería es el nombre de esta iniciativa instalada en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes en el sur de La Paz. El emprendimiento cuenta con una puerta externa para atender a los clientes. Las internas recibirán ingresos económicos de este negocio y dependiendo de los resultados se planifica a futuro un servicio de lavandería, además un café boutique para la venta de pasteles y tejidos. 2 tanquetas del ejército y decenas de militares ingresaron a los 3 pabellones de la cárcel de Quevedo en Los Ríos. ¿Qué encontraron? Véalo en el siguiente reportaje.
En la madrugada de este miércoles, 2 tanquetas del ejército y cerca de 500 militares y policías ingresaron al centro de rehabilitación de Quevedo por primera vez desde que se decretó el estado de excepción. Los militares sacaron uno a uno a los presos y los ubicaron en el patio para el respectivo conteo. En este centro hay 685 internos. En la requisa de las celdas de los 3 pabellones de baja, media y máxima seguridad, encontraron encaletados electrodomésticos, droga y una planta de cannabis, armas blancas. Considerando que los PPL se encontraban con aires acondicionados, televisores plasmas, refrigeradores y diversos artículos, artefactos, grabadoras, equipos de sonido, los cuales no están autorizados. Durante la revisión del centro, los guías permanecieron en la parte de afuera. Los uniformados también revisaron las oficinas, aunque no encontraron nada fuera de lo permitido. Por el momento se ha sacado 3 volquetas con diferentes desperdicios que había en los patios del centro carcelario. Se está organizando, se está haciendo una limpieza profunda. Hasta el cierre. El dúo argentino Pedro Saad y Gaia Delfini llegan con su música folclórica al Café de la Ópera en Quito, mientras en Guayaquil habrá un concierto sinfónico con jóvenes en el Teatro Centro Cívico. Estefanía Arias con la agenda cultural. Será un concierto para presentar a los jóvenes talentos de la música. Generación Emergente, un espectáculo de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil que se realizará en el Teatro Centro Cívico. Una noche que tendrá como invitado al pianista Nicolás Rengel. Bajo la dirección del maestro cubano Enrique Pérez Mesa, el show gratuito será este viernes 9 a las 19 horas. Es un repaso a la literatura ecuatoriana. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, MAC, en Guayaquil, abrió un nuevo ciclo del Club de Lectura, Cuando los Guayacanes florecían, del escritor esmeraldeño Nelson Estupiñán Vaz, es la propuesta de esta sesión. Esta actividad gratuita se realiza cada 15 días, los martes de 3 a 5 de la tarde, en la biblioteca del MAC. Aves más pequeñas, frágiles y con cantos débiles alarman a los ornitólogos. Hay malformaciones de células en 50 especies. Elaine Sánchez con más de esta investigación. La deforestación y la contaminación del ambiente cuentan entre sus víctimas unas 50 especies de pájaros. Esos factores amenazan sus códigos genéticos. 1.722 especies de aves viven en Ecuador según el Instituto Nacional de Biodiversidad. La mayoría está en la Amazonía, en el Chocó de los Andes, en las cordilleras, en los páramos y también en los valles interandinos húmedos. Su hábitat es, sin embargo, cada vez más reducido. El Instituto Nacional de Biodiversidad trabaja en aves hace mucho tiempo y esta vez la Universidad Técnica Particular de Loja analizó 50 especies. Investigaron el daño que les causa la exposición a los rayos del sol, la contaminación en sus hábitats y también el poco acceso al agua. Lo hicieron midiendo 2 tipos de daño, la presencia de malformaciones de células y las anomalías nucleares. Los resultados son alarmantes. En los bosques seminaturales, las aves tuvieron 2.6 más anomalías que las que viven en bosques. Encontraron, por ejemplo, que las Claravis preitosa y la Cicalis tassajnowski tuvieron cambios en su canto, principalmente con sonidos más bajos, señal inequívoca de debilidad. Lo mismo ocurre en aves de arbusto cuyas células están 4 veces más afectadas que las que viven en bosques. El Icterus graceni y Musigarra brevicuada presentaron problemas en su canto, en el ciclo de crecimiento y vuelo. Desde el Ministerio del Ambiente se han establecido planes de acción desde hace 40 años. Sin embargo, problemas como la deforestación, el crecimiento de poblaciones y contaminación ambiental son tan graves que superan los paliativos previstos. Eventos masivos. Normalidad en el Limbo. En la provincia de Santa Elena se confirmó que sí habrá eventos por carnaval. La Intendencia aprobó 11 actividades de Salinas y Vallenita. Luis Alfredo Zúñiga viajó a la península y tiene un informe.
Este miércoles el COE provincial de Santa Elena se reunió para definir la realización de eventos durante carnaval. La intendencia finalmente recibió planes de contingencia para solicitar los permisos y decidió aprobarlos. Sí, el municipio de Salinas fue el que ya con antelación entregaron todo su contingente, todo su trabajo, y en este momento están aprobados municipio de Salinas y está aprobado en Vallenita un evento de DJs. Aparte de eso están poniendo seguridad privada en todos los eventos. En total son 11 eventos aprobados en la provincia, 1 en Vallenita, parroquia de Santa Elena, y 10 en Salinas, eventos que terminarán máximo a las 11 de la noche, 1 hora antes del toque de queda. El evento internacional va a empezar a las 4:30 y termina a las 11 de la noche. Eso va a ser por el sector del aeropuerto. De ahí las actividades en la playa, vamos a hacerlas de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El desfile, que es lo más interesante, que va a ser el día lunes 12, va a ser desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, que termina con un juego de luces. 137 militares y 680 policías estarán en las playas y a cargo del resguardo de los eventos durante el feriado. Televistazo pudo constatar con la intendencia los planes de contingencia que llegaron y la aprobación que recibieron. Además, se mantuvo una reunión telemática con el viceministro de Gobierno Esteban Torres, confirmando la autorización de los permisos. En Salinas se mantiene la prohibición del uso y comercialización de espuma, anilina y globos. Además, el malecón de San Lorenzo se cerrará al tránsito vehicular los 4 días del feriado a partir del mediodía. 30.000 llantas para transporte urbano, inter e intraprovincial y de carga tendrán arancel cero para su importación. Así el costo en promedio se reduce en un 40%. Diego Puente con la explicación. El Comité de Comercio Exterior, COMEX, autorizó la importación de 30.000 llantas para buses, camiones y plataformas con arancel cero. Así, el costo de los neumáticos en promedio se reduce en un 40% desde enero. Exoneración es de aproximadamente $10 millones, porque es una cantidad importante de llantas, ¿no? En Ecuador hay 13.000 buses inter o intraprovinciales, 24.000 urbanos, 15.000 de turismo y 240.000 camiones y tráilers de carga. Cada unidad cambia en promedio 2 pares de llantas al año, por lo que el sector requiere 1.3 millones. Para los transportistas, la medida es insuficiente. Solo en uno de los gremios, el de transporte intra e interprovincial, se requieren 120.000 llantas este 2024. El cupo asignado cubre apenas el 8% de su demanda. Me parece inoficioso porque lógicamente no se está beneficiando a toda la gente. Lo único que hacemos nosotros es simplemente controlar el precio con esa cantidad. Según el Ministerio de Transporte, esta es una medida compensatoria a los costos de operación. Y es una forma de aportar por parte del gobierno nacional para que ellos tengan en algún momento algún tipo de respiro para la disminución de sus costos operativos. Los gremios del transporte se encargan de la importación y distribución de los 30.000 neumáticos con arancel cero, pero el Ministerio de Transporte tiene la obligación de presentar en 6 meses un informe para